Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con interpretación de gráficos. Como observamos a la derecha, podemos observar el eje Y, que es vertical, que corta con un ángulo de 90 grados, o sea que es perpendicular al eje X, ¿sí? El eje X va de 0, 1, 2, o sea que va de 1 en 1, mientras que el eje Y va de 0 a 100, de 100 a 200 y 200 a 300. Y como se puede observar, fíjense que en X igual 2 y en Y igual a 300 se marca un punto. Entonces, este punto que está acá, que dice que la coordenada en X es 2 y la coordenada en Y es 300. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Bien. Entonces, un sistema de ejes cartesianos está determinado por dos rectas perpendiculares. La recta horizontal representa el eje de abscisas X y la vertical el eje de ordenadas. Este punto que representamos nosotros tiene coordenadas X e Y. Bueno, que es importante resaltar que hay variables independientes y variables dependientes. ¿Sí? Una variable dependiente va a depender, digamos, de una variable independiente. Por ejemplo, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo. El crecimiento de las bacterias, si yo tengo, por ejemplo, un alimento, imagínense 3 bacterias en el alimento. Si yo dejo pasar el tiempo, el alimento lo tengo sobre la mesa, ¿qué va a pasar con esas bacterias? Se van a reproducir. Entonces, cada vez voy a tener más bacterias. A medida que pasa el tiempo, las bacterias aumentan exponencialmente, ¿sí? Entonces mi pan o mi alimento va a deteriorarse por el crecimiento de las bacterias. Entonces, en este ejemplo que le estoy dando, el tiempo va a ser la variable independiente, porque yo no la puedo controlar, y las bacterias va a ser la variable dependiente. Bien. Sigamos. Bueno, entonces, para representar los valores en cada eje se pueden tomar distintas escalas, ¿sí? Fíjense que acá en este gráfico que observamos en la parte del centro de la pantalla, tenemos en el eje Y la distancia en kilómetros, y en el eje X el tiempo en horas. Obviamente que el tiempo, otra vez, ¿qué variable es? Es la variable independiente. Mientras que la distancia va a ser la variable dependiente. Variable dependiente. Bien. Fíjense que a las 9 horas la posición era 0. A las 10 horas la posición, ¿cuánto es? Es 80 kilómetros. A las 11 horas la posición, me fijo en el eje Y, es 160. Y así sucesivamente podría ir marcando cada punto. Por ejemplo, a las 13 horas la posición es de 160 kilómetros. Entonces, a medida que pasa el tiempo, también aumenta la distancia, ¿sí? Salvo en este periodo, que es constante, y acá también, ¿sí? Y acá tenemos un periodo creciente, otro periodo creciente, y este periodo que viene hacia abajo, porque a medida que me muevo a los 15 horas, 16 horas, 17, 18, la posición va descendiendo. Entonces, si va descendiendo, esto que observamos acá es un periodo decreciente. Uy, perdonen la letra, pero voy a volver a escribir. Me salió mal la letra. Decreciente. Y en rojo podemos observar los periodos crecientes, ¿sí? Y vamos a marcar con un color verde, este periodo de acá y este periodo de acá, serían periodos constantes. Constantes. Significa que no varió su posición a medida que pasó el tiempo. Por ejemplo, de 11
a 13, la posición siempre fue de 160 kilómetros, porque fue una constante. ¿Sí? Bien. Sigamos. Entonces, en el gráfico se presenta la distancia a la casa en función del tiempo. La variable independiente es el tiempo, lo que yo le mencionaba, y la dependiente es la distancia. A partir de la lectura del gráfico se puede decir que a las 9 la familia salió de su casa, fíjense que está en el 0, estuvieron viajando 2 horas y recorrieron 160 kilómetros, pararon 2 horas y luego continuaron. Después pararon 1 hora y después que volvieron recorrieron el camino para regresar a su casa. ¿Sí? Bien. Acá tienen un test de comprensión. Les recomiendo hacerlo para practicar. ¿Sí? Cualquier duda la preguntan en el grupo. Igualmente, cada vez que tengan alguna duda, se pueden contestar entre ustedes, se pueden autocorregir. ¿Sí? La idea es que participen. Y si no, me preguntan, no hay problema. Bien, vamos con este. Interpretación de gráficos. Marquen con una X el gráfico que corresponde a la siguiente situación. Van a tener que leer este párrafo y van a tener que decir a cuál de estos 3 gráficos corresponde el párrafo. ¿Sí? Muy parecido a este que aparecía acá en la teoría. Bien. En el 2 dice, el siguiente gráfico muestra el nivel del agua de un tanque que se llena con una bomba eléctrica. Entonces tenemos en el eje Y cantidad de agua en litros, y en el eje X el tiempo en horas. Y van a tener que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las variables? Clasifíquenlas. O sea, ahí lo que le está diciendo es cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Sí? Después les pregunta cuántos litros de agua había a las 10:30 horas. Y bueno, van a ingresar con ese tiempo, 10,30 más o menos por acá. Suben, cortan la función y leen lo que encuentren en el eje Y. Yo les recomiendo hacer una línea punteada, ¿sí? Con la regla siempre, porque si no, a ojo no les va a dar. Bien. Después en el C dice, ¿durante cuánto tiempo se mantuvo constante el nivel del agua? Bueno, hay periodos donde aparece una constante. Ustedes van a tener que darse cuenta cuál es ese periodo constante. Y después en el D dice, ¿cuántos litros ingresaron entre 11 y las 14:30 horas? Entonces, entre 11 y las 14:30, que más o menos la mitad entre 14 y 15, se fijan cuántos litros de agua ingresaron al tanque. ¿Sí? Bien. En el 3 dice, observen las gráficas y respondan. Gráfico A y gráfico B. ¿Cuáles son las variables en cada caso? O sea, en este gráfico tienen que poner cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, y en este también. Y dice, en el B, ¿por qué no se unieron los puntos en el gráfico B? ¿A ustedes qué les parece? Bueno, lo piensan y cualquier cosa nos preguntan. Fíjense que acá es distancia recorrida en metros versus horas, y acá es precio y pares de zapatillas. ¿Sí? ¿Por qué será que acá no se pueden unir los puntos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la variable independiente tiempo y cuál es la diferencia entre la variable independiente pares de zapatillas? Ahí está el secreto. Bien. Y esto es todo el trabajo práctico. ¿Sí? Así que ya pueden avanzar. Cualquier duda nos preguntan. Básicamente es muy cortito, ¿sí? Para que practiquen. Bueno, saludos a todos, espero que estén todos muy bien y cualquier duda nos comunicamos por el grupo. Este video ahora lo voy a subir a YouTube y les voy a pasar el enlace para que lo puedan ver las veces que quieran. Saludos para todos.